¿Sabías que la diabetes es un problema que enfrentan cientos de peruanos? Disfruta de nuestro webinar y conoce más sobre la diabetes y de cómo evitarla junto a la doctora María Churampi, endocrinóloga. Hola, Hola María, buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes con todos allá y aquí casi la 1 de la mañana. Como te estaba mencionando, Mari, estamos en una conferencia mundial de tratamiento de pie diabético. Y a pesar de que es la madrugada, pues teníamos que demostrar nuestro interés en el pie diabético a pesar de que aquí es de madrugada. Muchísimas gracias, María. Voy a presentar a la doctora María Churampi, ¿sí? Especialista endocrinóloga. Bueno, nos conocemos hace ya, ya buen tiempo y conozco la amplia trayectoria profesional y, como siempre digo, personal de los especialistas con quienes trabajo. Eso es lo más importante. Como te mencionaba, María, estos webinars son totalmente gratuitos. Empezaron, sí, a cargo de la fundación que va a nombre de mis papás, Julia Ramos y Enrique Chau. Y empezaron por dar charlas a los estudiantes de medicina de diferentes facultades a nivel nacional, y ellos fueron difundiendo a que luego estudiantes de enfermería y luego médicos cirujanos, personal de enfermería empiece a interesarse por esta difusión. Nosotros lo que siempre propagamos es la buena comunicación entre los médicos. Si uno no tiene una buena comunicación, como en cualquier ámbito de la vida, pues va a tener grandes problemas. Por temas de comunicación han habido guerras y siguen habiendo guerras. Y en nuestro caso, en el área médica, por temas de comunicación, el paciente siente que está en un lado y en otro lado, pero no, a veces en ciertos sistemas de salud no siente que está protegido por un equipo. Y eso es lo que hacemos con la doctora María Churampi, que es parte del equipo de grandes especialistas, ¿sí? La doctora trabaja con nosotros, hacemos las teleconsultas, las juntas médicas virtuales, y ahora, si ya este mundo moderno ha hecho de que mediante las juntas médicas virtuales, estando en un país, en otro país, en una ciudad, en otra ciudad, en un continente y en otro, entonces todo sea a favor de nuestra pasión, que es ayudar a nuestros pacientes. Voy a hacer una breve presentación, Mari, y luego te dejo las palabras. Entonces, Gracias, nuevamente, gracias. con todo gusto, María, tú sabes que es mucho cariño y mucho cariño personal y profesional a través de De igual estos. manera, de igual Gracias. manera, Enrique, de igual manera. Te felicito más bien por tu gran iniciativa que nos permite compartir y educar a los pacientes y también a los profesionales interesados en ese tema tan apasionante y que va a demandar con el paso de los años que más profesionales se vean implicados en el cuidado de los pacientes con diabetes. Eso, así es, María. Y el tema es creciente, ¿no? Justo Ujú. tú lo vas a hablar dentro de la charla y vas a dar cómo prevenir estas cosas. Bueno, entonces, sin Así es. más ni más, la doctora, repito, la doctora María Churampi, sí, es especialista en endocrinología, y dentro de su larga trayectoria, sí, profesional y personal, pues voy a hacer un pequeño resumen. ¿Sí? Ella es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en endocrinología también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue ahí donde nos encontramos. Docente Así invitada es. de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y actualmente es staff titular de la Clínica San Felipe, dentro de sus áreas de subespecialización. Para que lo entiendan las personas que lo están viendo, nos super especializamos en ciertas áreas. A pesar de ser especialistas, siempre queremos perfeccionarnos, y la doctora María Churampi va enfocada en el área de la enfermedad de la tiroides, que es la patología tiroidea.
La diabetes, sí es motivo de este punto. La diabetes mellitus, la diabetes de la gestación también, que es otro tema totalmente diferente, es otra área. La obesidad. Hoy en día que, según bien el último reporte, estamos llegando a más del 40% de obesidad a nivel nacional y a nivel mundial. Da miedo, Sí, sí. María, por todo esto y también en las enfermedades de la hipófisis. Sin más ni más, te dejo las palabras, querida María, como especialista y como amiga. Gracias. Gracias. Gracias, Enrique. Nuevamente agradezco la invitación para participar en esta linda ponencia y transmitir un poco de conocimiento a los pacientes, a la familia. Siempre yo, cuando hago consultas con los pacientes con diabetes, siempre me gusta que la familia, que vaya acompañado con un familiar, porque si el paciente con diabetes asiste solo a la consulta, puede entenderlo, puede ayudar, va a aprender seguro, pero si va con un familiar, eso se multiplica por dos. El paciente con familia, el paciente vive en familia, y entonces toda la familia participa del cuidado del paciente. Nosotros los médicos también. Y no solamente eso, sino que se establece una relación especial entre el paciente, el médico y la familia. Entonces, yo invito a todos los pacientes con diabetes, a sus familiares, a participar de estos programas de educación, de estas charlas de educación, y cuando tengan que ir o cuando su familiar tenga una consulta, acompáñenlo, porque van a aprender ustedes y van a entender al paciente. No es fácil, pero si vamos acompañados, este camino se hace más fácil. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra presentación. Sean por favor si se puede ver. Ya se puede ver, Mari. Ya, perfecto. Entonces, el tema que vamos a revisar el día de hoy es sobre las complicaciones de la diabetes. Como yo le comentaba previamente a Enrique, vamos a hablar de una parte de las complicaciones. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad para toda la vida, que puede a lo largo de la historia, a lo largo de la vida del paciente, asociarse a cierto tipo de complicaciones. Se dividen en dos grandes grupos, unas complicaciones que llamamos microvasculares y otras que son macrovasculares. El día de hoy vamos a revisar las complicaciones más frecuentes que se conocen como complicaciones microvasculares. La diabetes, queridos amigos, es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. En nuestro país se calcula que la diabetes diagnosticada se presenta en el 7% de nuestra población. Hago énfasis en que la diabetes diagnosticada, puesto que existe un gran grupo de pacientes que tiene diabetes y no lo sabe. O sea, va a llegar a la consulta de repente con alguna complicación, ya sea con neuropatía, ¿no? Con compromiso de su piecito, por compromiso de riñón o el compromiso de la retina del ojito. El principal factor de riesgo para desarrollar diabetes y otras enfermedades crónicas como hipertensión, hígado graso, es el sobrepeso y la obesidad. Por eso es que ahora nos especializamos en el tratamiento de la obesidad justamente para evitar el desarrollo de estas enfermedades crónicas. La diabetes se trata de una enfermedad crónica, por lo que su terapia es a largo plazo. Y esto va a ir variando a lo largo de los años. De repente un paciente al inicio va a recibir un tipo de medicamentos y conforme pasen los años, esos medicamentos pueden ir variando. No se asusten, no le tengan miedo a estos cambios que vayamos a hacer. Es natural que se haga cambios. No significa que estoy empeorando, que ya voy a llegar al final, que ya no hay solución. No, no es así. La misma enfermedad permite hacer ciertos cambios, ¿de acuerdo? Y hago énfasis también en que es una enfermedad crónica. Hasta el momento no existe cura para la diabetes tipo 2. Lo que sí existe es un buen control y eso va a depender de los cuidados que el paciente y la familia realicen desde que se diagnostica la enfermedad. La terapia para el paciente o la terapia para el paciente con diabetes es personalizada. Muchas veces en consulta, seguramente los que son colegas han escuchado, no, a mi primo le han dado este medicamento, no, a mi hermana le han dicho de esta manera, a mi mamá le dijeron, ¿por qué a mí no me da ese medicamento? Porque la terapia es personalizada. Por eso es cuando acude a una consulta, hacemos la historia clínica, evaluamos desde la edad, el peso, cómo está el riñón, cómo está el hígado, cuántos años tiene, qué otras enfermedades tiene. Todo esto nos va a permitir el mejor medicamento.
porque la tecnología, la ciencia en diabetes ha avanzado mucho. Ya no tenemos un medicamento, tenemos medicamento A, B, C, D, E. Entonces nos permite a nosotros elegir el mejor medicamento para cada paciente. La terapia de esta enfermedad crónica, de la diabetes, tiene por objetivo lograr un buen control clínico y bioquímico. ¿De acuerdo? Clínico nos permite ver cómo va el paciente, cómo se siente, cómo asume la enfermedad, cómo está la familia, cómo va el peso. Y bioquímico, pero no solamente de glucosa. Eso también se ve muy frecuente en la consulta. Viene el paciente y dice, ¿cómo está mi glucosa? La glucosa está bien, pero hay que también controlar el colesterol, hay que controlar la presión y viene un factor más, que es el peso. Si un paciente viene a la consulta, la glucosa que de repente estuvo en 200, ahora viene con una glucosa de 120, yo le voy a decir, está muy bien, mire, ha mejorado, pero si yo veo que está subiendo de peso, no está bien, porque es como que tenemos una fachada, una casita, y yo estoy pintando por fuera, pero no me he encargado de hacer toda la estructura por dentro. Hay que controlar glucosa, colesterol, presión arterial y peso. Vamos a controlar esos cuatro factores para evitar tener complicaciones más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted vaya a la consulta con su médico endocrinólogo o su médico internista, quizás que le está haciendo el control, no se sorprenda si le dice, está bien tu glucosa, pero tu colesterol está mal. Vamos a agregar un medicamento, porque a veces es así. No se sienta mal. Algo que yo quisiera que se entienda es que el paciente con diabetes es un paciente que tiene riesgo de hacer problemas de corazón. Entonces, ese paciente con diabetes va a requerir de valores de colesterol mucho menores que una persona que no tiene diabetes. Muchas veces esos pacientes no logran un buen control de colesterol, un colesterol en la meta. Entonces, además de la terapia para la glucosa, tenemos que agregar medicamentos para el colesterol. ¿De acuerdo? Porque los controles de colesterol van a ser mucho menores que un paciente que no tiene diabetes. Y la presión arterial. Todo paciente que pasa por consulta de endocrinología siempre debe tener un control de presión arterial. Y el peso. Ojo con el peso. Hay muchas pacientes que dicen, no, yo tengo que bajar 10 kilos, tengo que llegar a menos de 20 kilos. Tranquilo. La idea con el paciente con diabetes y con todos los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad es que vayamos bajando de peso lentos. La baja de peso no es un ascensor, presiono y no. La baja de peso es lenta, progresiva, como una escalerita. Mari, a propósito de eso, es muy importante. ¿Cómo le haces ese seguimiento a esa baja de peso? ¿Cuántos kilos o cómo mides que esa baja de peso que tú indicas sea la adecuada? Porque hay pacientes que bajan 100 gramos y Ah, piensan que eso van a llegar al peso pues en 10 años. Entonces, ¿cómo mm, calculas eso? nosotros, para calcular el sobrepeso, obesidad, tenemos ya un estándar, que es el índice de masa corporal, pero también medimos la circunferencia abdominal, que nos ayuda mucho. Cada paciente tiene una meta. Nuevamente, la medicina es personalizada. Por eso nos formamos como médicos, para individualizar al paciente. No se trata de perder los 10 kilos para llegar a mi peso ideal en un mes. No. Vamos trazando metas con cada paciente. De repente viene a la consulta, le digo, mire, usted tiene, está en obesidad. El primer paso es que me pierda un 7% de su peso. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente pesa 100 kilos, yo le voy a pedir que pierda 7 kilos, pero esos 7 kilos no lo va a perder en un mes, lo va a perder probablemente en 2 meses, ¿de acuerdo? Más o menos para que vaya poco a poco adecuándose al cambio del estilo de vida. No, ¿por qué no pedimos más? Porque no queremos que el paciente pierda masa muscular. Cuando hay una baja de peso muy brusca, lo que hace es que el paciente pierda masa muscular. Y en especial en el paciente con diabetes, yo necesito ese músculo para que los medicamentos puedan actuar bien. Si baja bruscamente, va a perder masa muscular. Ya no va a poder hacer actividad física o ciertos medicamentos no le van a hacer de mucha ayuda. Entonces, cada paciente trazamos un objetivo dependiendo de su peso inicial. Ahora, hay pacientes que vienen a la consulta con diabetes de repente con 300, con 400 de glucosa y ese paciente más bien ha perdido peso. A ese paciente yo tengo que sacarlo de ese estado y más bien al siguiente mes le voy a pedir que gane peso. Es diferente, ¿no? Dependiendo de cómo esté la glucosa del paciente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué
Su médico endocrinólogo le habla de que tiene que tener un buen control metabólico. ¿Por qué? Porque no es bueno estar siempre con glucosas en 200. ¿Por qué? Porque el mal control metabólico se va a asociar a complicaciones crónicas. ¿Qué complicaciones? El riñón. Cuando la glucosa no está, glucosa, colesterol, presión, no está bien controlada, uno de los órganos que se afecta es el riñón. A eso se conoce como nefropatía diabética. Cada cierto tiempo, usted va a ver que su médico endocrinólogo le hace un control de creatinina y también le hacemos un control de proteínas. ¿Cuánto de proteínas está eliminando su riñón? Ese es el primer marcador. De repente, cuando va a la consulta, su médico le dice, ¿y cómo está la orina? ¿Está espumosa? No está espumosa. Pero ahora, además, ya no esperamos a que el paciente tenga orina espumosa. Ahora hay tecnología, exámenes de laboratorio que nos permiten hacer un diagnóstico muy temprano de la nefropatía diabética. Ya no esperamos a que el paciente nos diga, doctora, mi orina es espumosa, como agua de jabón. No, ahora hacemos cada año un examen que se llama microalbuminuria, que es simple, es una muestra de orina simple. Ya no necesitamos a veces recolectar orina de 24 horas, que es tediosa para el paciente, ¿no? Otra complicación que es muy frecuente, el 25% de pacientes con diabetes tienen esta complicación, la neuropatía diabética. Ustedes de repente han escuchado a sus familiares o ustedes mismos que tienen diabetes, empiezan a sentir un hormigueo en los pies, un hormigueo, unas punzadas, como quemazón, como agujas, que generalmente se presentan en las noches. Y ese es el primer síntoma de neuropatía diabética, ¿de acuerdo? Y luego, más adelante, cuando esa neuropatía diabética avanza, no mejora el control metabólico, puede perder la sensibilidad. Son estos pacientes que de repente están caminando, se golpean o les pisan o pisaron un chinche, un juguete de su nietecito, de su hijo, y no se dieron cuenta. ¿Hasta qué? Hasta que alguien le dijo, oye, tu media se está, mira, está mojada. Se sacan la media y ven una herida en el pie. ¿No? Porque no lo sintieron, porque ya perdieron la sensibilidad. Eso es un caso avanzado en la neuropatía diabética. Y la otra complicación es cuando la glucosa afecta a la retina, al ojito, la retinopatía diabética, típica también en pacientes con diabetes con mal control metabólico. No da síntomas la retinopatía diabética. De repente el paciente dice, estaba manejando, doctor, en el semáforo, me detuve y sentí que una cortina negra vino en el ojo derecho. ¿Qué pasó? Que hubo un sangrado en la retina como complicación de una diabetes mal controlada. A esta, por ejemplo, cuando se compromete el riñón, que hemos hablado, que hay síntomas, la orina espumosa, pero cada año nosotros pedimos un examen de microalbuminuria. ¿Para qué? Para que nos haga el diagnóstico prontamente de que el riñón se está afectando. Si no tomamos medidas, este riñoncito finalmente va a terminar en una insuficiencia renal que lamentablemente con el paso de los años lo pueden llevar a requerir de una terapia de reemplazo conocida como diálisis, que puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis. La otra complicación que hablamos es de la retinopatía diabética, que lamentablemente si no se diagnostica a tiempo, si no se trata a tiempo, puede llevar a ceguera. Hoy por hoy, la retinopatía diabética, después de la catarata, es la principal causa de ceguera en nuestra población adulta. Y aquí, la neuropatía diabética, que ya hemos mencionado, la neuropatía diabética que incipientemente hay muchos pacientes incluso que debutan con diabetes, ya presentan dolor en los pies, adormecimiento en los pies, quemazón, hormigueos, punzadas por la noche que no les deja dormir, los despierta. Esos son síntomas de neuropatía diabética. ¿En qué va a terminar esto? En una ausencia de sensibilidad. Hace 2 semanas justamente vi a un paciente que me decía, no, yo estaba caminando por la chacra y pisé una espina y no lo sintió. No lo sintió, la espina estaba ahí incrustada en la planta del paciente hasta que después de una semana vio que se puso rojo y su familiar, su esposa le dijo, porque el pie está rojo, le revisaron la planta de los pies y se veía claramente la espina y alrededor una gran ampolla ya violácea, ¿no? Tuvo que ir, esa es la consecuencia, las úlceras plantares a consecuencia de la neuropatía diabética, una infección que lamentablemente si no se trata a tiempo, si la infección se disemina, si no hay buena circulación, buena irrigación, lamentablemente termina en amputación. Nuevamente, después de las amputaciones traumáticas, creo que el pie diabético es la principal causa de amputación, ¿no, Enrique? Sí, así es, exactamente. Entonces los Mm, pacientes nos llegan con problemas graves y
Dentro de lo que nosotros hacemos en conjunto es tratar de salvar, como siempre trabajamos en esto, ¿no? Ujú. No es llegar a las amputaciones, pero a veces ya la extremidad está totalmente negra, está muerta. Y por eso es que tenemos que tener más conciencia y como tú dijiste, el cuidado de toda la familia es importante y no tan solo ir con el papá o ir con la mamá o con el familiar cuando ya el pie esté negro o cuando esté la herida, porque muchas veces nos llegan pacientes que el familiar sí se entera del primer evento, cuando se forma una pequeña herida de 1 centímetro, de 2 centímetros, y dejan al paciente, al papá, a la mamá, curándose solos agua, jabón, sin ningún cuidado, Mari, sin ningún cuidado. Y como es una persona adulta mayor, no les gusta informar, entonces no tiene que ver con eso. Siempre nosotros instamos eso, que la familia, los hijos, los familiares pregunten, mamá, papá, ¿cómo estás? Muéstrame, yo te ayudo, yo te curo. Estas personas que son adultos mayores, de manera silenciosa, se van curando como pueden, la herida va creciendo y luego hasta que huele mal a veces y el olor es el que le dice, pero mamá, ¿qué pasó? Papá, ¿qué pasó? Van a descubrir, sacan la media y es una herida gigante que se ve el tendón, se ve el hueso y empezamos, pero ¿por qué no me has dicho? No se trata del por qué no me has dicho. Si no tiene herida, el familiar, vigílenlo, cuídenlo para que no le salga herida. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ujú. Es. Mira, ahí yo también, ¿no? Las consultas siempre me gusta, como le te dije al inicio, que el paciente vaya acompañado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que si mi paciente, mi familiar tiene neuropatía o puede tener neuropatía, tampoco ve. Entonces, no le podemos exigir que se revise a él porque no va a ver. Entonces, algo muy importante, ustedes vean eso, ¿no? Qué buen punto, ¿ah? Tampoco ve. Mira, es Ujú. algo muy importante. Ya no ven, entonces yo no le puedo decir, no, no te has visto, que no lo ve. Algo que es tan simple es sacarle las medias al paciente y ver si tiene callos. Ya si tiene callos, ya no está bien. Ya hay un síntoma de neuropatía, aunque no se haya quejado mi papá, mi mamá, que tiene diabetes, aunque no me haya dicho que le arde los piecitos, ya si viene callo, si tiene callo, perdón, ese callito se puede fisurar y ahí ingresan las bacterias. Y ahí empieza toda la historia de la úlcera. Eso, mira, Mari, eso es muy importante lo que mencionas porque a veces los pacientes solamente acuden al podólogo y entonces el podólogo se vuelve como el científico. Entonces, no, o sea, el podólogo es nuestra ayuda, es la ayuda de la parte médica y experta. Lo que nosotros hacemos en el centro, Mari, es le hacemos pruebas especializadas que son únicas en el Perú para evaluar cuál es su estado de elasticidad del tejido, porque si tiene buena elasticidad la piel, si tiene buen grado de hidratación con computadoras especiales, ya podemos calcular y prevenir esto. Entonces, solamente el paciente o la familia dice, yo llevo a mi mamá, a mi papá al podólogo una vez al mes, doctor, pero el podólogo se encarga tan solo de cosas mínimas, pero no tienen ellos computadoras o dispositivos que puedan evaluar en sí cómo está, cuál es el estado de la piel y qué riesgos tienen. Eso quiero enfatizar. Sí, y ahí también es muy importante, así como vemos el tema de la neuropatía, ver cómo está la irrigación. En la consulta con el paciente con diabetes siempre le palpamos el piecito, el pulso pedio, el pulso el tibial, pero claro, a veces nos olvidamos mucho de la ecografía, que es mucho más sensible también, ¿no? Para que nos diga cómo está toda la circulación. En el manejo, el manejo del paciente con diabetes es integral. Va el endocrino a la cabeza, seguro, va mi colega de cardiología, va mi colega de nefrología, van los cardiovasculares también cuando queremos revascularizar o estamos viendo que algo no está bien en la circulación y claro, también va el cirujano en el caso tuyo, ¿no? Así es, por ejemplo, aquí como estamos viendo aquí en Valencia, España, estamos en este congreso y va de la mano porque como recién se ha incursionado hace menos de 5 años, Mari, con el tema de pruebas de evaluación de la elasticidad de los tejidos, entonces es un tema bastante nuevo. Para nuestro Perú todavía es nuevo, nuevo, nuevo. ¿Por qué? Porque si uno no calcula, no mide esto, entonces el paciente va a tener riesgo de este tipo de complicaciones. Incluso nosotros contamos con algo
llamado termógrafo. Los termógrafos especializados calculan, Mari, cuando el paciente llega y parece que el pie es un pie sano, pero por la termografía, la computadora detecta que llega menos sangre. Entonces la computadora Qué capta que tiene interesante. menos flujo y ya desde ahí sabemos que paso siguiente es con el cardiovascular. Ah, mira, qué interesante, porque a veces el ecógrafo, en la ecografía Doppler no detecta, ¿no? Dice flujo, 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 todo está bien. Y de repente vemos que es un paciente que tiene los pies fríos. Entonces, esto que me dice esta nueva tecnología nos ayudaría a detectar a tiempo antes de desarrollar las complicaciones. Así es, así es. Por Mm. eso es un valor de bastante predicción en la prevención, esa la termografía especializada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mire, está perfecto eso. Ahora, si ya hemos revisado cuáles son las posibles complicaciones, ¿estas complicaciones se pueden prevenir? Es la gran pregunta, ¿no? Porque el paciente cuando llega a la consulta, cuando dicen diagnóstico de diabetes, se diagnostica diabetes, llega a veces muy triste, muy deprimido, muy bajoneado, la familia triste, llorando. Digo, ya, es verdad que esto es una enfermedad crónica, pero no es maligna. ¿Se puede convertir en una enfermedad que va a provocar carga en la familia? Sí, pero hay forma de prevenir esas complicaciones. No todos los pacientes con diabetes van a desarrollar esas complicaciones. ¿Cómo podemos prevenirla? Logrando un buen control metabólico. Entonces, ¿y a qué llamamos? ¿Qué es buen control metabólico? ¿A qué le decimos buen control metabólico? ¿Qué nos dicen? Todas las guías internacionales, europeas, americanas, nos dicen, llamamos buen control metabólico a aquella glucosa en ayuno que va entre 80 y 130. Ahora, la glucosa es una variable. La glucosa es, ustedes ven que va en un intervalo, porque yo puedo tener hoy día mi glucosa en 98 y mañana en 105, de repente 115. Se maneja en un rango, ¿de acuerdo? No todos los días mi paciente va a tener 98, 98, 98. A veces ahí también como que dice, doctora, pero está variando mucho. Hoy día tenía 115, ayer 98. ¿Por qué esa variación? Va a depender mucho de cómo ha estado la alimentación el día previo, pero también hay que entender que la glucosa se mueve en un rango, ¿de acuerdo? En un rango de variabilidad que no puede ser muy amplio. Ojo, yo digo 80 y 130, pero tampoco es que un día va a amanecer en 80 y el otro día en 170. Ahí es un rango mucho más amplio. Ah, eso no está bien, pero si de repente tiene 90, 98, 105, 90, 98, está bien. Eso es un buen control. Y también cuando tiene una glucosa postprandial, que significa post comida, menor a 180. Acá también quiero aclarar que cuando hacemos el control post alimentos debe ser 2 horas después. Tengo pacientes que de repente comen y a la media hora, doctora, me ha salido en 230. Es que no se debe hacer esa hora el control. Hay que esperar las 2 horas porque el alimento que llega al estómago va a tener un proceso y para que llegue a la sangre van a pasar todavía 2 horas. Pero hay unos que se toman a las 6 horas y dicen, doctor, doctora, mi glucosa está bien. Ya, no, ya a las 6 horas ya lo consideramos como preprandial, más bien ya es precena o prealimento, perdón, y eso debería ser menor a 130. O sea, igual hay que tener en cuenta que yo no puedo comparar mi glucosa de ayuno con mi glucosa post comida, porque son valores diferentes, ¿no? Si comparo mis glucosas en ayuno, los voy a comparar qué me ha pasado el lunes, qué me ha pasado el miércoles, pero en ayuno. Y si voy a comparar mis glucosas post comida, también las voy a comparar con lo que he tenido post comida el lunes y el miércoles. No puedo comparar mi glucosa en ayuno del lunes con mi glucosa post comida del miércoles. No, porque son momentos diferentes. ¿De acuerdo? Y la hemoglobina glicosilada. Todo paciente con diabetes debe saber qué es la hemoglobina glicosilada. Eso es como que si yo, mi segundo apellido, ¿no? Debo conocer, es como mi apellido. No puede ser que un paciente con diabetes no sepa qué es la glicosilada. La glicosilada es el promedio de mis glucosas de los últimos 3 meses. Es decir, me va a decir cuánto ha estado mi glucosa en ayuno, antes de mi comida, después de mi comida, cuando dormía, todo. Idealmente debe ser menor a 7. Entonces yo les pregunto, ¿usted sabe qué es la glicosilada? Siempre les pregunto en la consulta y les explico. Y además le digo, ¿y cómo ha estado su glucosa, perdón, su glicosilada hace 2 meses? Eso también tienen que saber, siempre. Así como saben cómo ha estado su glucosa, igualito la glicosilada. Hay que educar al paciente para que ese paciente se empodere, para que sepa por qué está recibiendo tratamiento, por qué me ha cambiado la doctora mi terapia, por qué me está cambiando mi alimentación, porque su glicosilada también va a variar en el tiempo. Y esa es la idea. Los estudios que hay sobre diabetes nos han demostrado que si nosotros logramos un buen control metabólico, nuevamente hago hincapié en que se trata de control no solamente de glucosa, sino colesterol, presión arterial y glucosa,
podemos disminuir hasta en un 76% el riesgo de desarrollo y de progresión de complicaciones microvasculares, o sea, de lo que hemos hablado. Y esto también se demostró para pacientes ya tanto con diabetes tipo 2 y con diabetes tipo 2, o sea, para ambos tipos de diabetes, porque no existe una única diabetes. Hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y otras más variantes, genéticas, autoinmunes, etcétera. Pero en todos esos tipos de diabetes se ha demostrado con buen control metabólico va a protegerlos contra las complicaciones microvasculares. Y acá este cuadrito yo quiero que lo vean bien. Miren, yo he puesto un cuadro acá y esta es la línea del tiempo. Miren, cuando se diagnostica la enfermedad a los 10 años y a los 20 años, porque la mayoría de los pacientes van a vivir con diabetes más de 20 años. Miren, eso de acá son las complicaciones microvasculares, riñón, ojito y nervios. El control metabólico debe ser desde el inicio, desde que se diagnostica al paciente con diabetes, hay que enfocar a lograr un buen control metabólico. Si nosotros logramos un buen control metabólico desde el inicio de la enfermedad, desde el día cero, y logramos mantener este buen control a lo largo del tiempo, miren cómo disminuye el riesgo de complicaciones microvasculares. Se logra un buen control. ¿Qué pasa si yo tengo un mal control metabólico desde el día cero? Lamentablemente, cuando tenga 20 años, este paciente va a tener algún tipo de complicación microvascular y va a aparecer aquí, justo a los 10 años de enfermedad. Ya está establecido que a partir de los 10 años de enfermedad en diabetes cambia. Tiene más riesgo de complicaciones microvasculares y también de complicaciones macrovasculares. ¿Qué es macrovascular? Corazón y arterias de los pies. Entonces, por eso nosotros los endocrinólogos nos interesa mucho cuándo le han diagnosticado diabetes, para establecer nuestra línea de tiempo, para saber con qué paciente estamos trabajando. Si es un paciente joven en diabetes o es un paciente que ya tiene más de 10 años en diabetes. Esto es muy importante. No hay que esperar a que, bueno, me voy a controlar ahora, ya veré más adelante. No, señores, el control de diabetes debe empezar desde el día cero, porque en diabetes existe lo que se conoce memoria metabólica. Como su cuerpo se ha acostumbrado desde el día cero de diabetes, así va a ser a los 10 o 20 años. Si usted controla su diabetes desde que le diagnosticaron, va a ir bien. Si no controla, si no mejora la alimentación, lamentablemente es un paciente que probablemente se va a asociar a complicaciones microvasculares. Acá traigo a colación nuevamente con lo que empecé la exposición, que para diabetes el tratamiento es personalizado. Hemos dicho que un buen control metabólico es tener una glucosa en ayuno entre 80 y 130. Una glucosa 2 horas después de haber comido, menos de 180 y una glicosilada en 7. Pero el tratamiento es personalizado. No va a ser lo mismo tratar a Juan, que tiene 45 años, que tratar al señor Pablo, que tiene 85 años. En Pablo, yo voy a relajar un poquito mi control, porque ese paciente ya no es necesario que tenga una glucosa en 90 o en 100. En Pablo, de repente le voy a decir, mire, si amanece con 160, está bien para él, porque es un paciente adulto mayor que quizás tenga compromiso renal o de repente tiene alguna otra comorbilidad que le pone más en riesgo cuando tiene glucosas más bajas. ¿De acuerdo? Así que a veces vienen pacientes muy mayores, de 80 años, 82 años, que la familia dice, no, doctora, está amaneciendo con 140 de glucosa y tiene que bajarle. No, a ese paciente adulto mayor le va a convenir más tener una glucosa entre 100 a 140 hasta 150 incluso. Ya no va a ser tan estricta como un paciente joven que está debutando con diabetes. Eso también es muy importante, porque hay que recordar que el paciente adulto mayor a veces tiene varios medicamentos para la presión, para el hipotiroidismo, para la diabetes, de repente tiene fibromialgia, para la enfermedad renal, tiene varios medicamentos. Entonces ya no somos tan estrictos. La medicina es personalizada. ¿Y cómo logramos este buen control metabólico? Desde el día cero. Acudo al nutricionista para que me dé mis pautas de cómo mejorar mi alimentación, para conocer, para aprender cómo debe ser. Muchas veces cuando se diagnostica diabetes el paciente ya está triste porque dice, ya no voy a comer nunca más. No, sí va a comer, pero ahora va a comer conscientemente. Si como eso de acá, ya no como lo de acá. Y ahí la nutricionista es nuestro brazo derecho porque nos enseña a comer. La actividad física y el estilo de alimentación saludable. Mucho ahora actualmente, y creo que es a nivel mundial, nos hemos vuelto sedentarios. Ya no hacemos actividad física. Y hay que recordar que si realizas actividad física, llega más vasos sanguíneos a los pies. Entonces, eso a largo plazo te va a proteger para que tus pies reciban buena vascularización y no haya problemas más adelante con la irrigación de tus pies. Y el control médico por su endocrinólogo.
con su endocrinólogo vamos a establecer las pautas, cuál es su control metabólico, cómo lo vamos a lograr, en cuánto tiempo vamos a lograr y qué medicamentos vamos a utilizar, porque existen varios tipos de medicamentos vía oral y actualmente tenemos los subcutáneos, los análogos de GLP-1, que son medicamentos nuevos en el tratamiento perdón, de diabetes y también insulina. ¿De qué va a depender? ¿En qué momento voy a elegir una u otra cosa? Va a depender de la edad de mi paciente. Va a depender si el paciente tiene enfermedad renal. Va a depender si este paciente tiene mucho riesgo a que la glucosa le baje mucho. Va a depender de si tiene compromiso, por ejemplo, hepático, hígado graso, cirrosis. Va a depender también si tiene enfermedad cardiovascular, si es un paciente que tiene infarto al corazón o ha tenido enfermedad arterial periférica, ¿no? Si la circulación no es buena a nivel de los pies. Va a depender de si lamentablemente tiene una neoplasia maligna. Va a depender también si tiene una infección activa, ¿no? Algunos pacientes que tienen infección, por ejemplo, por pie diabético, llegan en un estado lamentablemente muy avanzado y muchos de ellos se deshidratan y el riñoncito falla, no puede, se ve comprometido. A muchos pacientes que están en un proceso de pie diabético, yo les cambio la medicación de repente en vía oral y por un tiempo puedo utilizar insulina. No tengan miedo a la insulina. La insulina no es un medicamento de terminal o que ya estoy en terminal, nunca, no. Seguramente, Enrique, en la consulta algunos pacientes te han dicho, sí, la doctora me ha cambiado insulina y me ha dicho, estoy bien con la glucosa, porque el control de la glucosa es vital para lograr una buena evolución de una herida infectada. Y remárcalo, Mari, por favor, porque eso es como en los asmáticos cuando no quieren utilizar los inhaladores. En el tema de los diabéticos llega y dice, ¿para qué? Me han dejado la Mm, insulina, pero yo considero de que es mm, mucho, doctor. Entonces yo mm. les digo, pero no, o sea, lo que está haciendo la doctora es cuidándote, está protegiendo de que la glucosa entre nuevamente, se encarrile, que entre a su cantidad normal, que no se exceda del volumen en la sangre o de la cantidad en la sangre para que no tengas complicaciones, porque con una glucosa elevada no se va a curar el cuerpo. Exacto, mira, la glucosa regula también nuestros mecanismos de defensa. Si la glucosa está muy alta, las células que nos defienden en las infecciones no van a llegar a la herida. Entonces, puede estar recibiendo el mejor antibiótico intravenoso o vía oral, y si la glucosa está alta, no va a haber una buena evolución de la herida. Nosotros utilizamos insulina cuando hay un proceso infeccioso muy severo, y no tenga miedo. Va a ser probablemente por el tiempo que esté atravesando ese proceso infeccioso. Y luego, poco a poco, vamos a ir bajando la dosis. Va a ser muy importante que entienda eso el paciente. No puede quitar, una vez que hemos empezado la insulina, vamos modificando la dosis, pero lento y progresivo. No cortamos de la noche a la mañana. Si estaba 20, doctora, mañana ya no aplico porque ya dice el doctor que estoy bien en el piecito. Ojo, que vamos a ir bajando poco a poco. Cada 48 horas vamos modificando la dosis. Vamos bajando de 20 de repente a 18, de 18 a 16 y así lentamente hasta que ya logremos de repente retirar completamente la insulina. Finalmente, ante un diagnóstico de diabetes, hay que consultar con un médico, no con la vecina, no con mi primo, no con mi hermana que me dijo que no tome pastillas porque me van a hacer daño al hígado, que esto, que lo otro. Vaya con su médico, endocrinólogo, y vamos a establecer un control metabólico. Es mejor lograr un buen control metabólico desde el inicio de la enfermedad, desde el día 1, desde el día 0. Cuando le diagnostican, buscamos al médico endocrinólogo y apuntamos a lograr un buen control metabólico. La terapia farmacológica para diabetes es personalizada y se añade a un estilo de vida saludable. El medicamento no va a hacer el trabajo que yo tenga que hacer. Nutrición, actividad física. Y acá me faltó poner que el paciente con diabetes requiere un manejo integral de la conversación de varios médicos. De repente yo tengo un paciente y le digo a Enrique, mira, este paciente está con una herida, necesito que lo veas, pero necesito que lo vea también el doctor Tipacti de cardiovascular, que le haga una ecografía, porque yo creo que este es un pie diabético isquémico y que va a requerir revascularización. Le voy a cambiar la medicación, te lo dejo con insulina, ¿de acuerdo? El manejo es integral. Y bueno, eso era lo que yo quería transmitir en esta ponencia. Y Enrique, gracias nuevamente por la invitación y seguramente hay algunas preguntas.